grupo nos corresponde hablar sobre el cáncer cerebral, el cual abarca un conjunto diverso de tumores que se originan en distintos tipos celulares del sistema nervioso central. Empezando por el glioblastoma multiforme, nos referimos al tumor maligno primario más agresivo del sistema nervioso central. Es un glioma grado 4 según la clasificación tradicional de la OMS y su comportamiento es extremadamente invasivo y de crecimiento acelerado. Además, la mayoría de estos tumores son IDH tipo salvaje, lo que refleja su origen en pacientes mayores y su biología más agresiva. Como podemos observar en esta imagen, las células del glioblastoma generalmente invaden utilizando tractos en el parénquimo. El espacio perivascular atrae a las células tumorales por la presencia de vasos que aportan oxígeno y nutrientes. Los tractos de materia blanca están compuestos como de axones mielinizados que van a ser destruidos para llegar a lugares distantes del cerebro. Y las células parenquimatosas que facilitan la invasión del glioblastoma, pues secretando varios factores. En cuanto a la etiología molecular, el glioblastoma es un tumor con múltiples alteraciones genómicas. Entre las más comunes encontramos la amplificación del receptor del factor de crecimiento epidérmico, la mutación del promotor TRT, la pérdida del gen supresor de tumores, la alteración de P53 y cambios cromosómicos, los cuales van a activar vías como la RTK y PI3K, AKT, mTOR, que aumentan la proliferación, disminuyen la apoptosis, favorecen la supervivencia celular, además generan angiogénesis y conllevan a una resistencia terapéutica. En cuanto a la histología, podemos ver en la imagen A un tejido marcadamente hipercelular. Se observa un pleomorfismo, lo cual pues nos indica la inestabilidad genética del glioblastoma. En la imagen B podemos ver áreas extensas de necrosis con un patrón celular llamado necrosis en empalizada, donde las células tumorales se alinean formando como un borde alrededor del tejido muerto. En la imagen C podemos identificar una marcada proliferación microvascular. Además, se observan células en división reflejando la alta actividad mitótica. Por otro lado, también tenemos una imagen que corresponde a una tinción fluorescente en donde los puntos rosados y turquesa van a representar marcadores moleculares de alta actividad metabólica, estrés oxidativo y proliferación celular. También tenemos una resonancia magnética en distintos cortes que nos muestra cómo se ve un glioblastoma y una imagen de una autopsia en el hemisferio derecho que pues está invadiendo al cuerpo calloso. En cuanto a las variantes histológicas del glioblastoma, en la imagen A podemos ver un glioblastoma de células pequeñas, en donde se observan muy densas y muy compactas, además de que tienen una cromatina hiperbasófila. En la imagen B podemos observar células, es un glioblastoma de epitelioide y hay células grandes, redondas y con bordes bien definidos, que es como una característica asociada a tumores más agresivos. En la imagen C podemos ver un glioblastoma de células gigantes en donde se exhiben células muy grandes, multinucleadas y con núcleos como muy irregulares y pleomorfos. Vamos a hablar acerca del astrocitoma difuso. Resulta que el astrocitoma difuso es un tumor que surge de los astrocitos con una capacidad infiltrativa dentro del tejido tumoral cerebral. Resulta que es por una mutación en el IDH que puede generar una inestabilidad genómica y puede generar una progresión como tal acelerada del tumor. Resulta que en la morfología pues vamos a tener varios grados. En el grado 2 pues no es muy básica, tendrá como tal una infiltración difusa del parénquima, células relativamente bien diferenciadas. En el grado 3 se va a generar como tal una atipia, pero hay un aumento marcado de la mitosis. En el grado 4 va a generar una necrosis, proliferación microvascular marcada y va a tener como tal dificultad para poder definir los bordes. Va a haber una infiltración como tal difusa, alteraciones como tal en la transmisión neuronal que va a aumentar como tal también el aumento de la presión intracraniana por una masa tumoral. Va a haber una necrosis y proliferación vascular en grados altos que va a generar un edema, va a generar una inestabilidad genómica y un crecimiento progresivo del tumor. Bueno, resulta que tenemos que implica, o sea, cada aumento del grado implica mayor atipia celular, mitosis y luego necrosis y oncogénesis aberrante. Vamos a tener que el paciente tiene cefalea crónica, crisis epilépticas, déficits neurológicos locales y unas alteraciones cognitivas progresivas.
Vamos a hablar del astrocitoma anaplásico. El astrocitoma anaplásico también se debe por unas mutaciones, pero también por unos factores de riesgo como la radiación ionizante y síndromes genéticos. Este es también un tumor maligno astrocítico de crecimiento muy rápido e infiltrante. Resulta que en la morfología vamos a ver una infiltración como tal difusa del parénquima cerebral, una atipia nuclear muy marcada, se puede visualizar en las imágenes, y unas numerosas como tal mitosis, pero va a haber una ausencia de necrosis, pero no va a haber una proliferación como tal de la microvasculatura. Resulta que va a generar lo mismo del otro, excepto la necrosis y la proliferación de la microvasculatura. Bueno, vamos a tener que hay dos subtipos, AIDH mutado y el ADH wild type, que el mutado tiene mejor pronóstico que el wild type, que tiene peor pronóstico. Genera una cefalea, una crisis epiléticas y unos déficits como tal neurológicos focales. Dentro de las astrocitoma pilocítico resulta que este va a ser como tal un tumor de grado número 1 de la OMS, que tiene una composición de unas fibras de Rosenfeld, ahí se pueden ver, y unos cuerpos como tal granulares eosinofílicos. El tumor como tal es muy delimitado y generalmente como tal es quístico, con un nódulo como tal muy mural, y tiene un mayor predominio en el cerebelo, pero también puede generar en el nervio óptico, en la región como tal del hipotálamo y el quiasma como tal. Bueno, puede generar hidrocefalia, cefalia, vómitos o náuseas, y también puede causar una compresión como tal de las estructuras cerebelosas y unas alteraciones de la marcha. Bueno, pues acá vamos a ver muy bien cuál es la morfología como tal, o cómo se puede visualizar como tal este tumor. Para hablar un poco del oligodendroglioma, tenemos que dar la definición que, bueno, se define como un tumor glial difuso del adulto según la OMS, y según esta misma clasificación solamente puede diagnosticarse si cumple con dos características específicas, y son una mutación en la enzima isocitrato deshidrogenasa o una codeleción 1p19q. Bueno, y debe estar presente. Se caracterizan como tumores de crecimiento lento, son frecuentes en el lóbulo frontal y tienen dos divisiones y dos clasificaciones, como lo son grado 2, que presenta crecimiento lento e invasión a tejidos circundantes, o grado 3, que es canceroso y también presenta invasión a tejidos circundantes, pero pues es de crecimiento más rápido. En cuanto a la etiología y la patogenia, tenemos que esta mutación en la isocitrato deshidrogenasa produce un metabolito anormal, que es el 2-hidroxiglutarato, el cual altera la regulación epigenética de la célula y favorece la transformación tumoral. Además de que se suelen presentar mutaciones en genes similares, como el TERT, el CIC y pues muchos otros. También cabe tener en cuenta que cuando se presenta con la codeleción 1p19q, es un cáncer que presenta una mejor respuesta al tratamiento. Dentro de la histología, o bueno, dentro de la morfología de este cáncer, tenemos que histológicamente las células muestran un clásico aspecto de huevo frito, con un halo claro de citoplasma alrededor del núcleo, y también presentan una vasculatura con capilares en alambre de gallinero. Acá los podemos ver en esta imagen, que presentan como ángulos, o sea, se ven los capilares rojos, con ángulos de 45 grados. Dentro de también la histología se denotan calcificaciones muy denotadas, microcalcificaciones, infiltrando pues como todo el tejido glial. Dentro de las resonancias magnéticas, los TACs y las imágenes, vamos a tener casi siempre preferencia por el lóbulo frontal y pues calcificaciones. Dentro de la fisiopatología tenemos la infiltración cortical con convulsiones, básicamente aparecen pues como por efecto de masa. La irritación cortical explica por qué estas crisis epilépticas son como la forma más característica de diagnosticar el cáncer, la presentación clínica más frecuente, y es que también pueden presentarse otros síntomas como la cefalea, síntomas muy específicos de la lesión frontal, como cambios de comportamiento. También déficits neurológicos muy focalizados cuando es exclusivo del lóbulo frontal. Bueno, dentro del diagnóstico y del tratamiento, pues ya
En cuanto a la evolución, suele ser de crecimiento lento, en muchos casos corresponde a un tumor de grado 2, aunque puede progresar a ser a uno de grado 3. El diagnóstico se puede confirmar con imagen, principalmente pues es la primera forma diagnóstica, y los síntomas. Sin embargo, pues ya con la histología y las pruebas moleculares se confirman. También hay que tener en cuenta la epigenética. El manejo pues incluye ya la cirugía como tal, la radioterapia, la quimioterapia, manejo oncogénico. Y pues vuelvo a destacar que aquellos que son debido a mutación 1P19Q con codeleción presentan una supervivencia más prolongada. Entonces, pues para concluir, es un tumor cuyo entendimiento depende de la integración de la clínica, principalmente los síntomas, con la imagenología, muy importante, y pues una histología que es muy llamativa, muy característica. Bueno, yo les voy a hablar acerca del medulloblastoma. Primero, pues voy a empezar por su descripción. Es un tumor embrionario maligno que se origina en el cerebelo de células progenitoras. Los estudios refieren que la epidemiología es más común en la infancia, pues la literatura no ha llegado pues a un acuerdo en su etiología, pero menciona que en algunos casos puede asociarse a síndromes hereditarios, pero se hace énfasis en que la mayoría de los casos son esporádicos. No hay un único factor, pero sugiere que hay múltiples vías que pueden contribuir, de las cuales encontramos la vía WNT, vía Head-Hot y sobreexpresión de MYC. Bueno, en este resumen encontramos que la vía WNT se involucra en el desarrollo embrionario, controlando la proliferación y diferenciación y maduración pues neuronal. Acá pues la alteración en el medulloblastoma, la mutación clásica es en CTNNB1 que estabiliza la beta-catenina y pues la beta-catenina a su vez activa genes de proliferación pues obteniendo como una ganancia positiva. Sí, la vía de Head-Hub está involucrada en el desarrollo del cerebelo, pues los estudios sugieren como mutaciones en PTCH1 que activa la proliferación, pues también la sobreexpresión de MYC involucrada en múltiples escenarios de regulación, pero pues aquí se hace énfasis en la regulación del crecimiento celular. La sobreexpresión inclina la balanza hacia la actividad oncogénica, por lo que pues también conlleva pues a proliferación. El medulloblastoma, pues como ya mencioné, es un tumor embrionario de células primitivas de la línea neuroectodérmica que no han completado su diferenciación neuronal. Histológicamente hay varias variantes como la sonda medulloblastoma clásico, en el cual pues se localiza en la línea media, no hay activación de WNT o SHH, o puede pues haber activación de WNT. El medulloblastoma es un clásico nodular que hay una activación de SHH, se localiza en los hemisferios cerebelosos y la línea media. Está el medulloblastoma con extensa nodularidad que pues, está íntimamente relacionado con el anterior y pues los estudios sugieren que ocurre predominantemente en lactantes. El medulloblastoma de células grandes anaplásico pues está relacionado a variantes genéticas comúnmente asociado a SHH. El medulloblastoma crece rápidamente, tiene una capacidad pues, alta de ser invasivo. Frecuentemente su diseminación es por vía de líquido cefalorraquídeo y pues el sitio clásico de diseminación de metástasis es el espacio aracnoideo. Los síntomas suelen derivarse pues, a la localización pues, en la fosa posterior, con frecuencia pues, en la obstrucción del cuarto ventrículo por un efecto de masa, lo que conduce a signos de hipertensión intracraneal. Dentro de los síntomas cerebelosos encontramos lo que es la ataxia, la inestabilidad de la marcha, dificultades de la coordinación y alteraciones visuales. Los estudios sugieren que el diagnóstico, bueno, la literatura sugiere que el diagnóstico se hace por medio de resonancia magnética e histopatología. Y pues en las imágenes encontramos un corte sagital del encéfalo en el cual se ve Los una meningiomas en el lado son izquierdo tumores se ve del una sistema afectación en nervioso la parte central, superior del generalmente vértice. Y en benignos, la que se imagen van del a lado derecho originar de las encontramos una células histopatología meningoceliales del en el cual se adenoides. evidencian células tumorales Usualmente azules y estos son pequeñas adheridos que a la tienen un dura madre. aspecto Son el tipo primitivo. de tumor cerebral más Em, común en general.
Este es un neuroblastoma Su de origen neoplásico está nodular. relacionado con En el mutaciones, hemisferio encontramos una especialmente en el deficiencia gen hepatocilinosina, NF2 del en el cual se cromosoma evidencian 22. láminas Los factores de de riesgo células incluyen indiferenciadas con la células radiación mitóticas ionizante, predisposición genética, dispersas aunque la mayoría y de estos son cuerpos esporádicos. Algunas de apoptóticos. sus variantes aparecen Se en la caracterizan, se neurofibromatosis tipo 2. evidencian características anaplásicas focales. En cuanto a En su el lado derecho morfología y encontramos patogenia, los meningiomas surgen por la proliferación anómala de las células aracnoides. La pérdida de la función de Merlin, producto del gen NF2, me va a favorecer el crecimiento tumoral descontrolado. Y pues ya según la acumulación de las mutaciones, el tumor puede avanzar de un grado bajo a uno no agresivo. La biopsia proporciona un diagnóstico definitivo. Los hallazgos histológicos incluyen arquitectura lobulada con espirales meningoteliales, cuerpos pseudomatosos, como lo podemos observar en la imagen, calcificaciones redondas, células sincitiales, citoplasma eosinófilo y núcleos uniformes. En cuanto a su fisiopatología, digamos que sus síntomas no previenen del tumor en sí, sino de la compresión que ejerce este sobre el cerebro, nervios craneales o vasos. Esto me va a alterar como tal el flujo sanguíneo, me va a generar un edema vasogénico, por lo cual, digamos que por esto se explica la aparición de las convulsiones, los déficits motores o ya sea los cambios de personalidad. En cuanto a su evolución y grados, tenemos que el grado 1 es benigno, es lento y de recurrencia baja. El grado 2 ya sería atípico, tiene tendencia a recurrir con mayor agresividad. Y el grado 3, anaplásico, que se va a hacer de un crecimiento rápido, va a ser invasivo y tiene alto riesgo de recurrencia y mortalidad. En cuanto a los aspectos clínicos, los síntomas van a depender de la localización del tumor. Entonces van a ser diversos, como cefaleas, crisis epilépticas, déficits focales. Bueno, ahora yo les voy a hablar del Se pueden linfoma presentar primario del sistema alteraciones nervioso visuales o central. cambios cognitivos. Digamos que Este la se resonancia caracteriza porque es magnética un es el método tumor diagnóstico principal. muy Como podemos agresivo observar en la y de imagen, muy mal pronóstico que podemos se ver caracteriza por originarse directamente en las el signo porciones del característico sistema del nervioso, meningioma. tales como el cerebro, Y la pues el médula tratamiento va espinal, a las incluir la meninges, más cirugía, específicamente la pía madre y la radiocirugía, aracnoides, radioterapia, o y el esto ojo pues en va a el espacio depender según el vitreoretiniano. grado y localización. Epidemiológicamente hablando, se sabe que esta es una Los neoplasia muy meningiomas son rara tumores comunes que pero muy corresponde a menos del variables. Conocer 1% sus grados de y las neoplasias biología permite intracraneanas, pues y que en pacientes con VIH esta es la neoplasia más frecuente, aumentando su incidencia de una forma bastante alta. Etiológicamente no se conoce su etiología claramente, pero se cree que se debe a una mutación de genes específicos como lo es el MID88 y el CD79B, que alteran la proliferación celular, aumentándola. Morfológicamente hablando, tenemos que estas se caracterizan por la acumulación de células linfoides atípicas malignas con patrón angiocéntrico, que lo que significa es que este va a crecer alrededor de los vasos sanguíneos, como se puede ver en la primera imagen, y que además se va a ver un infiltrado del parénquima. En la segunda imagen, en la de la mitad, tenemos una biopsia en la que se observan características atípicas de los linfocitos, como en las que se ven núcleos grandes con poco citoplasma, con contornos irregulares y cromatina laxa y nucleolos poco visibles. Y en la tercera imagen tenemos en una tinción de inmunistoquímica tenemos básicamente una muestra del daño en unas moléculas CD20 de los linfocitos B atípicos. La clasificación. Aquí en la clasificación tenemos básicamente tres tipos. Uno que se presenta en pacientes con un sistema inmune bueno, en el que se ve una presencia de infiltrados de células T y de macrófagos, de un grupo de pacientes que tienen un sistema inmune adecuado pero intermedio, en el que se asocia a la activación de la vía NF-kappa beta, y un grupo poblacional que está básicamente con un pobre sistema inmune, que está asociado a la activación de las vías WNT, beta-catenina y de Notch.
En cuanto a los marcadores, tenemos que una elevación de la lactato deshidrogenasa me implica una destrucción celular o una alta tasa metabólica de estas células que producen el linfoma. Y luego tenemos aquí otros marcadores que son básicamente marcadores de células B, que lo que me indican es una alta proliferación de células B. Tenemos una elevación de las proteínas de las moléculas BCL2 y BCL6 que me indican un aumento de las proteínas antiapoptóticas y por tanto un aumento de la proliferación celular y un aumento en la KI67 que induce a una alta tasa de división celular.